Gracias, Lucho, por el pase. Buenas noches para ti y bienvenidos todos a nuestro diálogo abierto. Soy Maite Vizcarra. Hoy es martes 5 de septiembre. Bienvenidos otra vez y bueno, hoy día vamos a tener un programa interesante. Vamos a hablar de una actualización sobre el caso Odebrecht. Ahí se ha movido la situación y estaremos con la ex procuradora Catherine Ampuero. Después vamos a hablar de la situación de Petroperú a raíz de que se ha generado un debate en torno a la adjudicación de nuevos lotes. ¿Esto debería ser a favor de Petroperú o también en torno a los privados? Recordemos que en el Perú existe una actividad subsidiaria del Estado económicamente, pero ¿qué pasa en Petroperú? Porque no se está cumpliendo con ese principio. Vamos a explicarlo en una mesa de debate y finalmente estaremos con el alcalde de Arequipa para hablar justamente de esa región. Así que no se vayan, es un gran programa y sin más dilación vamos a ver cuáles son las noticias que le proponemos para cerrar el día de hoy su jornada. La primera es que parece que después de mucho tiempo la congresista Digna Calle está llegando al Perú, estaría llegando en la noche procedente de Miami. Vamos a ver, después de tanta controversia, finalmente va a estar en el Perú. Vamos a ver en qué situación llegará y obviamente todo lo que implicará su llegada, los comentarios y obviamente también la justificación de por qué se ha ausentado tanto del país. La siguiente es justamente lo que les estaba comentando. Hoy día el Poder Judicial ha ordenado que Jorge Barata venga al Perú para que declare en el juicio de Ollanta Humala y es una decisión que obviamente le da un giro a este caso. Vamos a hablar con la ex procuradora justamente en el primer bloque al respecto. La siguiente. Bueno, lamentablemente hoy llegaron los cuerpos de estos miembros del ejército peruano que fueron emboscados por narcoterroristas. Tanto el ministro de Defensa como del Interior los recibieron y obviamente los que han quedado en mala condición están recibiendo justamente la ayuda del caso en el hospital militar. Como siempre, nuestra solidaridad con los familiares de estos nuevos héroes. Y finalmente, hoy se cerró el encuentro de pymes de la Alianza del Pacífico y allí estuvo la presidenta Boluarte. Ella indicó que, como siempre, las pymes son la fuerza económica que mueve el país, definitivamente un país informal, pero que además tiene estas unidades económicas como su gran tracción. Para ellas hay una serie de medidas obviamente, de promoción y que seguramente tienen que ver también con utilizar los beneficios de la Alianza del Pacífico. Y con esto les doy la bienvenida a Diálogo Abierto. Muy bien, y nos vamos a conectar ahora, como les había adelantado, con la ex procuradora Catherine Ampuero para saber una actualización del caso Odebrecht. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Brevemente, explíquenos en qué situación se encuentra este caso. ¿Finalmente vendrá Barata? ¿No va a declarar? ¿Cómo cambia la situación que todos conocemos respecto de este caso? Bueno, en principio señalar que la empresa Odebrecht, con sus 4 exfuncionarios y dentro de ellos Jorge Barata, recordemos que Jorge Barata fue el principal representante de Odebrecht aquí en el Perú, entonces él tiene conocimiento pues de casi todos los hechos de corrupción en los que ha incurrido esta empresa, tiene conocimiento de las personas, de esos funcionarios públicos, de esos empresarios, de esas empresas que se han visto involucradas en lo que llamamos el caso Lavajato. Entonces, su testimonio resulta muy importante para estas investigaciones. De hecho, las acusaciones del Ministerio Público, gran parte de ellas se basan en la información obtenida tanto de la empresa como de estos 4 exfuncionarios que se acogieron al proceso de colaboración eficaz. Lo que ha sucedido en el caso de la expareja presidencial Humala Heredia es que el fiscal ha presentado dentro de su acusación abundantes testimoniales, cerca de 250 testigos, y dentro de ellos, obviamente, estos exfuncionarios de Odebrecht. Y lo que sucede es que inicialmente, en la primera notificación que hizo la sala para que ellos puedan declarar en el juicio oral, ellos dijeron que no van a declarar porque el Ministerio Público había faltado a sus obligaciones asumidas en el acuerdo de colaboración eficaz. ¿Ya? Bueno, esta ya ha sido la 4ª vez que los han citado, ¿no? Y ahora
Más bien estamos viendo que son ellos los que no están cumpliendo con sus obligaciones asumidas dentro del proceso de colaboración eficaz. Obligaciones que han asumido a cambio, obviamente, de todos los beneficios que ellos han recibido. Y ojo, que los beneficios que ellos han recibido han sido los máximos que la ley prescribe cuando alguien se somete a un proceso de colaboración eficaz. Ellos han asumido obligaciones bajo la ley peruana. Se han acogido al proceso de colaboración eficaz aquí en el Perú bajo el marco legal de nuestras normas peruanas, más no bajo las normas legales de Brasil, ¿no es cierto? Entonces, ellos son muy conscientes de las obligaciones que han asumido, pero no solamente Jorge Barata, quien dentro de sus obligaciones está el concurrir a brindar su declaración todas las veces que sea citado por cualquier autoridad peruana, sean fiscales o sean jueces. O sea, ellos no nos están haciendo ningún favor, porque yo escuchaba en la mañana a su abogado que decía que Jorge Barata ya ha declarado 50 veces a los fiscales. Por favor, él no nos está haciendo, como repito, ningún favor, sino que es parte del acuerdo de colaboración eficaz y por eso es que la justicia peruana le ha otorgado tantos beneficios a Barata, Claro. ¿cierto? Y no solamente a Barata, sino a toda la empresa. Y la empresa, además, se ha comprometido en el acuerdo de colaboración eficaz para que sus exfuncionarios, dentro de ellos, evidentemente, esta persona que le estoy mencionando, pueda venir y brindar su declaración aquí, que la empresa va a hacer todas las gestiones pertinentes a efectos de que todos sus funcionarios, incluso actuales, como sus exfuncionarios, puedan venir a brindar su declaración ante la justicia peruana, ¿no es cierto? Ante las autoridades y jueces peruanos. Lo que hemos visto, lo que hemos escuchado es que Brasil, las autoridades brasileñas, a pedido de la defensa de la expareja presidencial Humala Heredia, ha señalado que estos funcionarios de Odebrecht no deben venir a declarar por cuanto la información que se tiene de dos sistemas que utilizaban en Odebrecht para registrar algunos codinomes y pagos, ¿no? Se llama de operaciones estructuradas. Los sistemas que ellos utilizaban se denominan MyWebDay y Droids, ¿no? Entonces, ellos dicen que estos dos sistemas, la información que obra en estos subsistemas es prueba prohibida, porque es una prueba que se ha contaminado, que no registra o no evidencia, digamos, que la información que obra ahí habría sido manipulada. Entonces, no hay certeza de la veracidad de esta información. Esa es la decisión del gobierno brasileño, ¿correcto? Sí. Sin embargo, la defensa de la expareja presidencial al solicitar esto de que no declaren estas personas en este juicio en Perú, han dado una información, desde mi punto de vista, absolutamente cortada, parcializada. ¿Por qué razón? Porque han informado a las autoridades brasileñas que ellos solamente van a declarar por esa información de estos dos sistemas que le estoy diciendo que era parte de operaciones estructuradas. Y es más, las autoridades brasileñas solamente se han pronunciado en base a la información recibida por la defensa legal o la defensa técnica de la expareja presidencial. Y sí llama primeramente la atención el pronunciamiento de las autoridades brasileñas, que solamente resuelva, digamos, como lo ha hecho, escuchando a una parte que obviamente no es una parte objetiva, no es una parte parcializada, perdón, no es imparcial, sino absolutamente parcializada a la defensa de los acusados en este caso. Y además, para entender, porque nos está dando mucha información, la pregunta es, los señores Barata y el señor Marcelo Odebrecht no pueden venir al Perú porque en Brasil la prueba sobre la cual tendrían que de alguna manera pronunciarse está vetada. ¿Pero eso también pasa en el caso del Perú? O sea, ¿esa condición arrastraría al caso del Perú o son dos situaciones distintas? Son situaciones distintas. Uno, porque las declaraciones de estas personas no van a versar única y exclusivamente sobre esa información que obra en estos dos sistemas.
Entonces, ¿no? desde ese punto de vista, entonces, el proceso de colaboración eficaz no se caería, que es lo que de alguna manera sustentaría esta situación, porque ellos pueden ser de alguna manera conminados a que vengan al Perú a declarar, tal como lo está haciendo en este caso las autoridades correspondientes, ¿no es cierto? Podría caerse, sí, si es que ellos no cumplen con las obligaciones que se han contraído en la colaboración eficaz, porque ahora estamos viendo que ellos no están cumpliendo, O ¿no sea, es eso cierto? quiere decir no venir al país, no declarar. ¿Perdón? El peligro de este proceso de colaboración eficaz estaría vinculado a que ellos no quieran venir al Perú a declarar. Ahí es cuando entraría en riesgo. Claro que sí, porque ellos tienen que cumplir todas las obligaciones a las que se han contraído dentro del acuerdo de colaboración eficaz, que Ujú. como vuelvo a repetir, acuerdo de colaboración realizado bajo las normas peruanas. Aquí no se Así puede es, aplicar la norma brasileña y ellos se exactamente. han prometido bajo las normas peruanas y los beneficios que han recibido son los beneficios que señala la norma peruana. Exacto. Entonces no Ujú. pueden utilizar como argumento que la autoridad brasileña le ha prohibido declarar. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, pues está acorde, está ajustado a derecho el pedido que ha hecho el Ministerio Público y Ujú. la sala que también ha requerido esta declaración. Pero ahora, la que va a revocar o iniciar ese proceso de revocación del acuerdo, si es que ellos no cumplen este mandato, no va a ser la sala, ¿correcto? Ya, La sala, si no vienen a declarar el 10 de octubre, va a prescindir de la prueba. ¿Qué quiere decir ya. prescindir? Ujú, Que ya no va a venir a declarar en este juicio. Pero ujú. eso va a que no cumplan el acuerdo y quien tiene que tomar las acciones pertinentes en ese sentido es el Ministerio Público, porque Ujú. finalmente se está adjudicando la posición del Ministerio Público porque son testigos de cargo del Ministerio Público y esto genera un precedente absolutamente Ya. negativo que limita las acusaciones del Ministerio Público también en otros procesos, porque nada, Ujú. nos quita esa sensación de que van a utilizar las mismas argucias en los otros procesos. Y Claro. aquí, en este proceso también hay una connotación política que ha sido evidenciada por los fiscales, ¿no es cierto? Y nos Ujú, referimos al presidente Lula da Silva, que también está vinculado al tema Lavajato. ujú. Entonces, ahí también hay otro matiz que tienen que evaluarlo los fiscales que negociaron este acuerdo de colaboración eficaz. Ya, en el caso que estos señores no vengan al Perú en la fecha que usted está indicando, ¿qué pasaría? ¿Qué mecanismos tendría la justicia peruana justamente para replantear que se cumpla esta colaboración eficaz? ¿Ahí definitivamente entraría en crisis ese procedimiento? Bueno, como le dije, la sala simplemente va a prescindir de su declaración, Ok. ¿correcto? Es decisión del Poder Judicial porque ese es el apercibimiento que ha dado. No llegan, se prescinde de esa declaración. Y Ujú. esto perjudica a quién? Al Ministerio Público, la posición del Ministerio Público, porque las declaraciones de ellos son pruebas de cargo, o sea que van a sustentar o darle mayor solidez o fundamento a la acusación de los fiscales. Entonces, quien tiene que tomar acciones acá es la Fiscalía y Ujú. tiene que comunicarlos al cumplimiento de todas sus obligaciones Claro. bajo apercibimiento pues de revocársele el acuerdo de colaboración eficaz. Pero Ujú. ojo aquí, tengo que decirlo, ¿quién resultaría más perjudicado? O sea, como que yo veo que ellos ya no tienen casi nada que perder. ¿Por Mm. qué? Porque Ya se han prácticamente acá en el beneficiado. su patrimonio. Así es, ¿No? Por así ejemplo, es. le quitas la colaboración a Barata. ¿Qué va a perder Barata? Ujú. Solamente si es que él sale de Brasil, podría activarse una orden de ubicación y captura en su contra para iniciar próximamente un proceso de extradición. Ujú, Pero ujú, acá no tiene ningún inmueble, no tiene ningún bien, porque ujú. todos los bienes de Barata que estuvieron embargados, lamentablemente, la Procuraduría ad hoc del caso Odebrecht, conjuntamente con la defensa de estos funcionarios, levantaron todas esas medidas cautelares sobre su patrimonio y permitieron a Barata vender todo su patrimonio en el Perú. Ujú. Igualmente pasó con la empresa Odebrecht, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Levantaron todas las medidas cautelares y Odebrecht ha vendido prácticamente el 100% de sus activos. esto Entonces es, no hay cómo accionarlos de alguna manera para que ellos cumplan con todas estas
obligaciones. Claro, ex procuradora, ¿y qué pasará con el caso en la situación en que finalmente no vengan a declarar? Obviamente, en este escenario que estamos planteando, la colaboración eficaz habrá surtido beneficios para ellos, no para el caso del Perú. ¿Qué podría pasar con el proceso? O sea, igual se va a prescindir de ellos, se terminará de hacer el análisis con lo que haya. Mira, el éxito de estos casos, y no solamente me refiero a este caso de lavado de activos vinculado a la expareja presidencial Humala Heredia, sino de todos los procesos vinculados al caso Lava Jato, el éxito de estas va a estar en las diligencias que ha podido realizar el Ministerio Público, en los medios probatorios que ha podido recabar el Ministerio Público, lejos o aparte de lo que es las declaraciones de Odebrecht y sus exfuncionarios. Por ejemplo, en el caso Toledo, en Interoceánica, para mí ya no es necesaria la intervención de Odebrecht o la información que ha dado Odebrecht. Ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque hay suficiente evidencia que demuestra cuál fue la ruta del dinero, por ejemplo. Suficiente evidencia de la comisión del delito. Ahí tenemos al colaborador Joseph Maiman, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha dado mucha información. Tenemos declaraciones, tenemos documentos, entonces suficiente material probatorio como para que la Fiscalía pueda acreditar su acusación. Entonces el éxito de todos los casos va a estar en función a que la Fiscalía realmente ha hecho más actos de investigación o no. Simplemente ha fundamentado la mayor parte de sus acusaciones en Odebrecht, ¿no? Fundamentado prácticamente en Odebrecht y sus exfuncionarios, pues obviamente ese caso se va a caer, ¿no es cierto? Y ya no hay tiempo para buscar nuevas pruebas o nuevos testimonios, ya, digamos, o el tiempo puede dar para justamente cambiar esa estrategia. Bueno, en algunos casos ya es demasiado tarde, como por ejemplo en este caso que ya estamos en etapa de juicio oral. Esta etapa de juicio oral no es para búsqueda de pruebas, la búsqueda de material probatorio es la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Todos aquellos casos que ya tienen una acusación, por ejemplo, o que ya están en etapa de juicio oral, como el caso de la Interoceánica, la línea 1 del metro, el caso de Keiko Fujimori, todos esos ya pasó la etapa de buscar material probatorio, porque ya concluyó la etapa de investigación preparatoria. Lamentable. Bueno, muchas gracias, ex procuradora, por habernos aclarado la situación. Tiene su complejidad, pero obviamente entendemos que en este caso, lamentablemente, el otro lado va a terminar con un punto a favor y nosotros en contra. Bueno, habrá que meritar justamente cómo se manejó esto en el tiempo. Gracias otra vez. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y después de haber visto el intríngulis de este caso que es complicado, vamos a volver para ver otra situación que también tiene sus bemoles y sus intríngulis, sus recovecos, y es la situación de Petroperú. ¿Qué está pasando con esta empresa? ¿Se le ha asignado nuevos lotes? ¿Esto es positivo, negativo? ¿Es posible? ¿Cómo queda el principio de subsidiariedad económica que existe en el Perú? Vamos a hablar sobre ese tema después del corte, así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Bien, perfecto. Petroperú es una empresa emblemática en el Perú y si nos situamos en el tiempo corresponde a lo que en los años 70 se llamaban empresas estratégicas. Había una política internacional de protegerlas y que tenían que ser empresas nacionales, públicas. En el mundo hay casos interesantes, Petrobras, en Noruega estaba Statoil, ahora es Equinor, tienen participación público-privada. Y en el caso del Perú, Petroperú siempre será una piedra en el zapato que es controversial porque lamentablemente desde el punto de vista económico no anda bien. Sin embargo, ha aparecido una luz de esperanza y es el tema de la refinería de Talara que ha empezado actividades. Eso por un lado. Pero adicionalmente hay un problema y es que en el Perú existe un principio económico en la Constitución que se llama subsidiariedad económica. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado no debe intervenir en algunas actividades en donde podrían hacerlo los privados. Pasa que Petroperú recientemente ha logrado que se le adjudique nuevos lotes petroleros en la zona norte
Y sobre ese tema es que justamente queremos tratar de entender cuál es la situación y hemos invitado a dos expertos. Está con nosotros el señor Carlos González, él es director de Enerconsult, y también el señor Gustavo Navarro, exdirector general de hidrocarburos de Petroperú. ¿Es más o menos como lo he planteado o no? Está muy bien. Sí, sí, creo que sí, ese es el tema. ¿Qué hacemos con Petroperú, que al margen de que nos da, de alguna manera, antaño era un tema de nacionalismo, nos sentíamos orgullosos de la empresa estratégica, pero hoy día la verdad que Petroperú está en una situación muy compleja y no se sabe si en verdad la refinería le va a ayudar a generar ingresos? ¿O ustedes creen que sí le va a generar ingresos? Tomando su introducción, que ha sido muy bien objetiva, Sí. yo hago una pregunta. Si así piensa la gente de que no debía el Estado tomar determinadas actividades, ¿cómo se explica que en el Perú hoy hay empresas estatales de otros países operando, por ejemplo, casi todas las distribuidoras de gas natural en el Perú? O que haya empresas estatales que operan también campos petroleros en el Perú. Total, ¿el Estado debe intervenir o no debe intervenir? Bueno, la respuesta es legal. El asunto está en que en esos países no hay artículo 60 de la Constitución y le permiten a los países, por ejemplo, ENAP de Chile invierte en el exterior, o puede serlo en Colombia, Ecopetrol puede hacer inversiones y puede participar y no hay subsidiariedad. Si no les gusta lo que dice el artículo 60, pues modifiquen el artículo 60, pero mientras que siga vigente el artículo 60 de la Constitución, tenemos que cumplirlo. Ahora, el asunto no es tanto eso, el problema está en que Petroperú está pasando creo que el peor momento de los últimos 30 años de su vida. Campodónico hace unas semanas, en una nota periodística, mencionaba que en su gestión habían remitido un proyecto al Ministerio de Energía y Minas, un proyecto de ley de meritocracia y de transparencia de Petroperú. Y yo creo que eso es importantísimo. Mientras que Petroperú no esté blindado contra la injerencia política, contra los manoseos y contra la posibilidad de corrupción, para que ya no haya más nombramientos indebidos de expolicías, expanaderos, no vamos a poder. Tú mencionabas hace un momento Equinor. Yo quisiera que Petroperú fuera como Equinor. Es una quimera. Con que sea como ANCAP o como ENAP, ya tengo bastante insatisfecho. El día que suceda eso, que le den todos los lotes que quieran. Pero en este momento, hablar de todos los lotes que pasen a Petroperú, a mí me parece una irresponsabilidad. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué, si sabemos, señor Gustavo, que Petroperú tiene estos problemas financieros, ahí está el tema de la subsidiariedad, ¿por qué entonces se le otorgan nuevos lotes? ¿Cuál es la explicación? ¿Es una última esperanza de optimismo? Coincidiendo gran parte con lo que ha mencionado Carlos, debo mencionar lo siguiente también. Cuando el proyecto de la nueva refinería Talara estaba recién gestándose, el MEF pidió que se contrate una consultora que escogió el MEF para analizar el proyecto y analizar las condiciones en las que debía manejarse en el futuro. Y esa consultora terminó recomendando que al vencimiento de los contratos de los lotes que fueron de Petroperú, esos lotes regresen a Petroperú para asegurar los flujos que permitan pagar un proyecto de esa magnitud. Eso fue hace varios años. Acaba de terminar una nueva consultora, también a pedido del MEF, ADL, Arthur Little, una consultora internacional, que ha tenido dos conclusiones importantes. La primera, la misma, que es la integración vertical, que Petroperú vuelva a tener los lotes petroleros con los que nació, ¿no? Y dos, que se blinde a la empresa y que se asegure la buena gobernanza y la meritocracia, que durante mucho tiempo Petroperú tuvo y que le permitió ser la primera empresa del país en términos de rentabilidad y eficiencia, pero que malos manejos posteriores ya la llevaron a una situación extremadamente crítica y hay que evitar que eso vuelva a suceder, ¿no? Sí, ahora, señor Carlos, acá lo que sugiere el señor Gustavo Navarro es que la integración vertical de Petroperú es una solución para evitar justamente que siga haciendo agua económicamente. ¿No es al revés? No, o sea, darle justamente más integración, más control, ¿no es más negativo? Mira, yo creo que la adjudicación de los lotes a Petroperú tiene que estar basada o tiene que ser una decisión pensada en el país y no en solucionar la situación financiera de una empresa. Si en este momento Petroperú está mal, no tiene por qué pensarse que la adjudicación de lotes va a ser solución para esa situación. Lo que tiene que hacerse es, como dice la Constitución, privilegiar el interés público, el interés nacional por encima de una empresa. Además de eso, se está tomando una decisión pasando por encima de reglamentos y de leyes.
El artículo 2 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, hoy día escuchaba yo la presentación de Perú Petro en el Congreso y hablaban de la ley de anticompetitividad. No tengo que remitirme yo a esa ley, solamente me remito a la propia ley del sector. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos dice: el Estado promueve las actividades de hidrocarburos en base a la libre competencia. Claro. Y esto no se está haciendo. A mí me sorprende, por ejemplo, que hayan dicho que le van a dar lotes a Petroperú y que van a comenzar a perforar los pozos de desarrollo a partir del tercer o cuarto año. ¿Por qué no los licitan y que sea el mercado, que sean las empresas las que digan a partir de qué momento y cuántos pozos están dispuestos a hacer? No dárselo a dedo a una empresa privada, pública o lo que fuere, para que comience a perforar los pozos a partir del tercer o cuarto año. Acá hay una cuestión que se llama declinación de la producción. Ya. Si no se sigue el ritmo de perforación que han tenido las empresas petroleras hasta los últimos años, 88 pozos por año, y se los dan esos lotes a Petroperú, la producción se va a caer, en lugar de caer 6% anual, va a caer 20-30% anual. Ese es uno. Y dos, lo que decía Gustavo es verdad. Wood Mackenzie o Arthur Eliter dicen sí, es recomendable la integración vertical. Pero no todos los lotes, pues, porque acá estamos usando hueso, pellejo, cebo y carne. Si yo fuera Petroperú estaría pensando en los lotes importantes. Pero ¿qué estamos pensando en el lote 1, lotes que producen 500 barriles, yacimientos que producen 7, 8 barriles? Eso es irresponsable. Lo que se está haciendo es realmente irresponsabilidad. Y yo les he hecho una cuenta. Acá hay la calificación económica que le ha hecho Perú Petro a Petroperú, que yo quisiera que la Contraloría revise esa calificación económica, está basada solo en patrimonio, el patrimonio de Petroperú. Ese patrimonio no se puede convertir en efectivo, porque es la refinería Talara, no se puede vender. Ese es uno. Y dos, el que Petroperú tome esos lotes y que no perfore, va a ser, además que se caiga la producción, va a perder canon, va a perder impuesto a la renta, no va a haber impuesto a la renta. La región va a dejar de percibir el canon que percibe por el impuesto a la renta. El Tesoro Público no va a percibir impuesto a la renta. ¿Y quién va a pagar esa factura? Entonces yo lo que he dicho es, denle lotes a Petroperú y que sea con socio que haga la inversión y que no se pare la perforación. Eso es lo único. Acá no son extremos. Hay unos que dicen nada para Petroperú y hay otros que dicen todo para Petroperú. Claro. Y se puede buscar una fórmula mixta, se puede. Bueno, y en esa fórmula mixta, por ejemplo, apareció la refinería, ¿no, señor Gustavo Navarro? Entonces, hay una esperanza en torno a la refinería que ha vuelto ahora. Por supuesto, la refinería ya a está tener operando con actividad. totalidad, pero hay un tema que quería comentar sobre lo que ha mencionado Carlos. Creo que todos creemos y queremos que haya competencia en el mercado, pero hay algunos que prefieren que la competencia sea solamente entre privados. Y hay que recordar por qué razón no se vendió Talara. Muchos no saben ese tema. La decisión en su momento fue vender todo, pero hubo un producto en particular que tenía un precio así y cuando se vendió la refinería más grande, ese producto empezó a subir de precio y terminó vendiéndose en el mercado interno por encima de la paridad de importación, o sea, más caro que el producto importado. Y por eso el gobierno de esa época frenó la venta de Talara porque era lo único que le quedaba al Estado para poder hacer una competencia razonable. Porque la competencia entre socios de un club, ya sabe, el público sabe bien cómo funciona, ¿no? Se necesita una competencia sana y creo que la presencia de Petroperú permite esa competencia. Petroperú quiere competir con las mismas reglas también. Y lo que ha anunciado Perú Petro es que en algunos lotes se van a entregar a Petroperú, en otros se le van a poner condiciones que van a exigir la presencia de un socio y en otros lotes será un concurso libre y abierto. Sí, entonces ya que estamos hablando... es una cosa bastante variada, ¿no? Eso va a permitir que el mercado se dinamice y de ninguna manera, si es que esas cosas funcionan en esa forma, no se va a producir esa caída de la producción y la caída del canon. La caída de la producción y el canon se ha dado en estos años, terrible. Cuando yo estaba en Perú Petro, que he estado también en Perú Petro, hace algunos años, la producción de petróleo del país bordeaba los 200.000 barriles por día. Y cuando se privatizó, se ofreció al país, yo soy testigo de eso, tengo 50 años en el sector, se le ofreció, se le prometió al país que la privatización iba a aumentar la producción de petróleo. Y de esos 200.000 barriles por día, en los últimos años la producción ha sido 40.000. Eso fue el resultado.
Entonces, hay cosas que no se han cumplido del ofrecimiento de la privatización, es clarísimo. Ahora, ¿es cierto, señor Carlos González, que Petroperú, la presencia de Petroperú en el sector, en el mercado operando, moviliza la competencia o al revés? Yo primero una aclaración. El pico de producción de 195.000 barriles fue el año 82. 82. Y la privatización fue el año 93. Ya. Y Petroperú y los lotes se entregaron a Perú Petro con 123.000 barriles. O sea, del año 82, en 11 años cayó 70.000 barriles más o menos la producción. Wow. Y del 94 a la fecha no son 40.000 en realidad. La culpa de que sean 40.000 no es de las empresas privadas, es que el oleoducto no opera. El oleoducto está fuera de operación permanentemente, porque si el oleoducto tuviera una operación sostenida, segura, la selva estaría produciendo 30.000 o 40.000 barriles y estaríamos en los 65.000 barriles antes de la pandemia y antes de los sabotajes al oleoducto. Entonces, la producción en la fase de Perú Petro ha caído de 123.000 a 60.000 barriles. 60.000 barriles. Ahora yo pregunto, en 30 años la declinación en manos de Perú Petro cayó 60.000 barriles. En manos de Petroperú cayó 70.000 barriles en 11 años. ¿Cuál declinación fue más grande, la tuya o la mía? Eso es una aclaración. Por otro lado, el tema de que Petroperú participe o no participe, ya lo hizo. Petroperú participó en la licitación del año 2008. Participó en una licitación, como hace, y ponen de ejemplo a la NH Colombia o el Ecopetrol de Colombia. Ecopetrol participa en las licitaciones y compite con las empresas privadas y hace propuestas en las licitaciones y gana lotes y pierde lotes. Si Petroperú cree que está en condiciones de poder competir con las empresas privadas, que vaya a las licitaciones o que haga algo más inteligente. Están tomando por ejemplo, una decisión que también a mí me parece irresponsable. Pasarle lote Z69 a Petroperú, operaciones marinas, con 80 plataformas que se caen, que necesitan una inversión para reacondicionarlas. Ahí tiene que ir con socio, pero hay gente que dice, no, yo estoy en capacidad de hacer el 100% de esa operación. Y eso es imposible. El lote 10, quieren sacar un decreto que reserve el lote 10 para Petroperú. Yo le dije alguna vez a algún amigo de Petroperú, que fue presidente de Petroperú, yo en tu lugar pediría el lote 10 y devolvería el lote 192 y el lote 64. ¿Qué va a hacer Petroperú con el lote 192 si no tiene el oleoducto para traer el crudo a la costa? O sea, Petroperú debería estar concentrado hoy día en qué hacer con su oleoducto, cómo reacondicionarlo, cómo adecuarlo al reglamento 087 de transporte de ductos, que no está adecuado. Le dieron 5 años, 7 años de gracia para que lo adecue y no lo ha adecuado. No es solamente el sabotaje, los atentados del oleoducto, es también la falta y eso no es eso sí pongo a salvo a Petroperú, esa es una decisión de política de Estado, porque Petroperú no puede poner los recursos para poder reacondicionar ese oleoducto, eso tiene que ser decisión de arriba. Sí. Entonces, todo eso concurre en que la conclusión es, este momento no es para que Petroperú asuma todos los lotes. Eso para mí es irresponsable. Claro, a ver, lo escucho a usted, señor González, y al señor Gustavo Navarro, y la verdad que todos los que nos están viendo seguramente se preguntarán, entonces, ¿qué hacemos con Petroperú? O sea, ¿cuál debería ser el destino de esta empresa emblemática que tiene tantos problemas, que obviamente parece que no puede competir, digamos, sin ayuda y que eventualmente no sabe bien por dónde ingresar a competir? No se sabe si, como se dice en economía, si como incumbente en verdad está cumpliendo con mejorar el mercado o al revés, o generar más yo fallas. creo que hay que fortalecer. A ver, vamos a dejar al señor Gustavo. Sí. A ver, hay mucho que no se conoce porque la campaña en contra de Petroperú ha sido muy grande. Y yo me jubilé hace algunos años y yo solía todos los años revisar justamente los resultados de Petroperú y compararlos con los resultados de las empresas privadas competidoras. Y en el periodo de 2010 al 2021, que fue el último año que tuve la información completa, ¿no? Petroperú tuvo en ese lapso, 2010-2021, 3.300 millones de soles de utilidad acumulada. 3.300 millones de soles. Mientras que el competidor más grande, no voy a mencionar el nombre, pero todos imaginan cuál es,
tuvo una pérdida acumulada de 44 millones en el Perú. Pero díganos, ¿quién era el competidor? Repsol. Claro, hay que decirlo. Pero fíjense la diferencia. Y sin embargo, muchos de los medios de prensa criticaban a Petroperú como ineficiente y nunca dijeron una palabra de lo que estaba pasando al otro lado. 3.300 millones de soles de utilidad acumulada. Ahora, ¿y qué se contra hace? 44 de pérdida. Y señor Gustavo, ¿y qué se ha hecho con esas utilidades? ¿Se han generado de alguna manera mejoras? Sí, 1.000 millones ¿Se ha de invertido soles más en la modernización de la organización? 1.000 millones de soles al Además de la Estado, todos los tributación. años. Es que ese es el problema. El problema es ese. Yo no O sea, estoy ¿qué se de hace acuerdo. con tantas utilidades? ¿No Claro. revierten en beneficio de la Mira. modernización de la operación? Estamos hablando del tema de Le la doy gobernanza. un solo ejemplo de la manera en cómo se ha tratado a Petroperú. Cuando en los años 70 se tomó la instalación de la empresa que estaba en el mar, que era Petrotec, y se nacionalizó, porque se marchó esa empresa, Belco. sí, se fue Belco, perdón, y el Belco le hizo un juicio al Estado peruano porque no fue indemnizada, le expropiaron sin pago. Años después, la aseguradora, que era AIG, ganó el juicio al Estado peruano. Y en esa época, Petroperú tenía utilidades gigantescas, era la empresa más rentable del país. Bueno, salió un dispositivo en el peruano dándole permiso a Petroperú para que se haga cargo de la deuda que el Estado peruano tenía por esa expropiación impaga. Y así convirtieron la utilidad en pérdida. Y ahí fue que anunciaron a continuación que tenían que privatizar Petroperú porque estaba quebrada. La quebraron a propósito. Ese tipo de situaciones ha descapitalizado muchas veces a la empresa. Y eso hay que ¿Esto ha evitar. sido así, señor? Sí, y en eso sí coincido con Gustavo. El problema de Petroperú, yo no voy a compartir la tesis de algunos talibanes también anti-Petroperú que dicen que desaparezca Petroperú, ¿no? Ya. Eso no. Yo he trabajado en Petroperú 20 años y le debo todo a Petroperú. Yo lo que quiero es que Petroperú sea fortalecido, que vuelva a ser el Petroperú que yo encontré cuando entré a trabajar allá en los 70. Yo encontré ingenieros y presidentes y directorios de primera categoría. No eran panaderos, no eran expolicías, no eran gente cuestionable. Eran profesionales de primera. Yo quisiera ver eso. Yo quisiera ver una gerencia de exploración-producción en Petroperú capaz de manejar lotes petroleros. En mi época éramos como 300 en gerencia de exploración-producción antes de que se infle la planilla de 6.000 trabajadores a 12.000 trabajadores. Nada de eso está blindado, nada de eso está asegurado. Hoy día Petroperú sigue estando expuesta a ese tipo de pandemias, de corrupción, de inflación de planillas, etcétera. No lo hemos protegido, no es una empresa autónoma, no es una empresa que depende de un ministerio y depende de los caprichos. A mí me preocupa algo que hoy día dijeron en el Congreso, y eso sí creo que tengo que subrayarlo. El actual ministro de Energía y Minas es empleado de Petroperú, ¿Ya? con licencia. Entonces. Y los congresistas con justa razón dicen, el día que este señor firme los decretos supremos adjudicándole lotes a Petroperú, va a incurrir en flagrante conflicto de intereses y no en colusión, en concusión, en negociación incompatible y en abuso de poder. Y va a contaminar esa adjudicación y la va a poner en cuestión, y el próximo gobierno y la próxima Contraloría van a desbaratar todo lo que se está haciendo mal ahora. Porque el señor es empleado de Petroperú. Sí. Vemos que en verdad este es un nudo gordiano. Petroperú sigue siendo un nudo gordiano, hoy no lo vamos a desanudar. Pero el país lamentablemente. necesita un Petroperú sano y fuerte Seguramente. y que compita. La Seguramente. competencia es lo mejor que puede pasar para el ciudadano normal. Así es, les Es lo agradezco mejor. mucho, en verdad. Hemos dado un primer paso en ese nudo gordiano, pero obviamente soy consciente que hoy no lo vamos a desanudar, pero seguramente en ese camino estaremos con otras charlas. Muchas gracias por haber estado con Gracias. nosotros. No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, después de esta charla, que en verdad usted también tiene que entender para qué sirve Petroperú, porque es la empresa más emblemática que hoy día tiene pública, que tiene el Perú, vamos a volver para hablar de Arequipa, vamos a conectarnos con el alcalde de Carabalí, así que no se vaya. Para los amigos de Arequipa esto les va a interesar. Es diálogo abierto.
Muy bien, estamos con el ingeniero Roberto Soto, él es el alcalde de la provincia de Carabalí en Arequipa y vamos a hablar sobre justamente inversión en esa zona. Hay una situación particular que se está dando con una minera. Buenas noches, ingeniero, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Maite, a la orden. Muy buenas noches. ¿Cuál es la situación que se está generando con esta minera Pampa del Pongo? Es un proyecto minero en Pampa del Pongo, más o menos para hacer una actualización. Sí, efectivamente, en la región Arequipa y el sur del país, hoy por hoy, Pampas del Pongo, el proyecto minero que va a operarlo Jinsao Mining de la República Popular de China, es el proyecto más emblemático porque implica una inversión de 2.344 millones de dólares, lo cual hace que sea el doble del famoso proyecto Tía María de Southern Copper Corporation. También es el doble del proyecto Safranal en Arequipa también y 4 veces más del proyecto Don Javier de Junfeld Mining. Entonces, el proyecto se desarrolla en Bellunión, el distrito de Bellunión, y en Lomas estaba previsto inicialmente la construcción del terminal portuario para la exportación de los concentrados de hierro, cobre, oro, plata, cobalto, renio, que por 20 años va a producir. Y se estima que deba dejar en impuestos durante estos 20 años de explotación más de 10.000 millones de dólares en impuestos. ¿Qué le va a dejar a Carabalí? Porque acá hay un punto importante, esta es inversión minera que va a terminar favoreciendo al país, pero a Carabalí, ¿qué le va a generar? ¿Hay un problema ahí con la población? ¿Cómo va el tema de la licencia social? Sí, el problema viene porque ya el 2013 estuvo aprobado el estudio de impacto ambiental en el Ministerio de Energía y Minas, y el cual contemplaba la construcción de este terminal portuario, una infraestructura muy importante para Lomas y Carabalí, pero ahora que cambiaron de accionistas Jinsao Mining, tuvieron la concesión de la Autoridad Nacional Portuaria para que este puerto se traslade a Marcona, y nosotros tenemos actualmente conflicto de límites que para nosotros no es tal, porque en la ley de creación del distrito de Marcona implica y dice explícitamente que el límite entre ambos distritos es el paralelo 15 que da en la Ensenada Tres Hermanas, pero auspiciados Marcona por Shogun, Marcobre, Jinsao, pretenden ampliar su parque industrial en territorio de Lomas, provincia de Carabalí, departamento de Arequipa. Y esto de la modificación del estudio de impacto ambiental ya aprobado para llevar el puerto a Marcona es lo que genera o agudiza aún más el conflicto, sin que nosotros seamos antimineros. Nosotros estamos pro la inversión, pero invitamos a los ejecutivos con representación legal de Jinsao a conversar en el lugar del terreno y plantear concretamente la creación de un fondo Carabalí por 500 millones de dólares, también que se tome mano de obra no menos del 60% de la provincia de Carabalí, así como se dé a las empresas de la provincia de Carabalí la posibilidad de suministrar bienes y servicios durante el tiempo de la operación minera, como ocurre en proyectos emblemáticos como Antamina o también con la propia propuesta de Southern Copper Corporation a Tía María, y lo propio Anglo American Quellaveco, que formó el Fondo Moquegua de 1.000 millones de dólares,
y también el apoyo a la agroindustria de la palta, la educación y el cierre de brechas en salud, alcalde, infraestructura vial. Lo escucho y veo, es un pedido importante el que le está haciendo a la operación minera. Ahora, este fondo Caravelí, ¿para qué serviría? Serviría concretamente para potenciar luego de la operación minera el emporio agroindustrial que tenemos proyectado y actualmente en ejecución. Por ejemplo, el Congreso de la República actual dio de necesidad e interés nacional la represa Iruro en la cuenca de Acaribe y Unión en su segunda etapa. Y también tenemos pendiente la represa Secchapampa. Lo propio en la cuenca de Jaquí y Yauca tenemos la represa Ancascocha, que nace en Coracora, Chaviña, Ayacucho. ¿El fondo entonces serviría para qué? ¿Para implementar esta infraestructura o para qué? Concretamente para concretar esta infraestructura de represas, porque nuestro territorio es como el norte chileno, seco por naturaleza, desértico, sin que ello implique de que no hay una población de más de 100.000 habitantes que esperan este desarrollo a largo plazo, porque la mina es un recurso no renovable y la agroindustria del olivo, del aceite de oliva, de la aceituna, de la fruta, de la palta, haz fuerte y de la vid y el pisco moscatel que exportamos desde Caravelí son un recurso renovable y permanente en cuanto al crecimiento sostenible. ¿Y el fondo lo administraría el municipio? La municipalidad provincial de Caravelí, naturalmente, y también las municipalidades distritales, en este caso de Lomas y Bellunión, que son los directamente de la área de influencia. También necesitamos este fondo para cerrar brechas en lo que es educación con contenidos temáticos, multimedia, también con aulas interactivas, robótica, cibernética, que estamos trabajando con la cooperación de la República de Corea del Sur para recategorizar nuestros hospitales de Bellunión, Lomas, Yauca, Chaparra, Chala, Atico, Caravelí, que son las principales poblaciones. Y además del fondo, usted está indicando que le gustaría que la operación considere también capital humano para unirse a la operación. Estamos hablando de trabajo. Efectivamente. ¿Hay condiciones en la provincia, en Caravelí, para poder ser contratada de acuerdo a los requerimientos técnicos que podría presentar la operación minera? Efectivamente, debido a que tenemos tradición minera, por muchos años nuestra provincia es una cuenca aurífera de las más importantes en el país, aparte de la cuenca de Madre de Dios. Tenemos empresas actualmente en el top 10 de la exportación peruana del oro, como es la Itaruma, Titán, Sotrami, Santa Filomena, que están a nivel de mediana minería, pero además del proyecto Jinsao también existen proyectos importantes como Marcobre, el propio Shogun, y también entre Atiquipa y Yauca está el proyecto Chapitos de la canadiense Camino Minerals, que es una mineralización de oro y cobre muy importante. ¿Hay suficientes ingenieros, alcalde, como para poder ir a la operación, a esta nueva operación? Efectivamente, formados... ¿hay tantos ingenieros como para poder unirse a la operación? Formados en la Universidad Nacional de San Agustín, como quien le habla, ingeniero mecánico electricista, que he participado en los proyectos mineros emblemáticos de todo el país, y así hay colegas, y también pedimos que haya CITES, CEPROS, tipo TECSUB, Senati, Sensico, que capaciten a la mano de obra de las juventudes de los 13 distritos de Caravelí para que participen, porque también en esta modificación del estudio de impacto ambiental, Jinsao nos ha indicado que
no son muchos los puestos de trabajo. A lo más durante la construcción llegará entre mano de obra calificada y no calificada a 7.000, de 7.000 a 10.000 personas. Y nosotros somos 100.000 habitantes. Naturalmente la población económicamente activa es mucho más que ello. Obvio, y tiene lógica lo que le dice la empresa esta minera. Ahora, siempre digamos que hay un punto intermedio, ¿no?, entre lo que en verdad requiere la población, la provincia quisiera tener y lo que puede otorgar la empresa minera, ¿no? O sea, hay que llegar a un punto de equilibrio. ¿Más o menos han dibujado ese punto de equilibrio para solucionar eventuales conflictos, alcalde? Sí, lo primero es la apertura de la minera, ¿no? Ese wishful thinking, como se dice en inglés, esa lista, ¿cuál es el mínimo que ustedes quisieran tratar de llegar a acordar con la minera? Por ejemplo, ¿no? Escuchamos hace muy poco y estamos para escuchar, que me entiendan bien mis coterráneos, de que conversar no es pactar, pero escuchábamos al director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional un ejemplo concreto de compartir la carga entre Marcona y Lomas, pero a partir del 2027 construir el terminal portuario en Lomas. Entonces, esto es un signo de apertura. Ahora, nada está escrito en piedra, podemos escuchar más o menos esta cifra que proponemos para el Fondo Caravelí, pero lo que sucede es que en prácticamente 15 años de presencia de Jinsao en la zona, desde los tiempos de prospección, exploración, únicamente ha contribuido con 2 ambulancias que no llegan a sumar $60.000 en el mejor de los casos para Bellunión y para la capital provincial, y por allí esporádicas sumas, y es más, se han negado en este periodo gubernamental edil que lidero, se ha negado a apoyarnos en el turno noche para brindar salud a la capital provincial, porque al tener un centro de salud categoría 3 que estamos tramitando que lo recategoricen a A4, no tenemos el turno de emergencia noche, y a exiguos 12.000 soles que le hemos solicitado se han negado, ¿no? Entonces, esto dice mucho de la actitud que esperamos que el señor Song y el señor Yuan, que son los CEOs de Jinsao aquí en Perú, modifiquen esa actitud. Así es. Bueno, le quiero agradecer mucho por haber compartido con nosotros las inquietudes que tiene la provincia de Caravelí respecto de esta inversión que es relevante. Evidentemente hay formas también en que las utilidades y obviamente el retorno de esa inversión le va a dar a Caravelí y al Perú en general. Ojalá que puedan llegar a ese punto medio, como digo, porque a veces en las negociaciones no se logra el óptimo, pero sí una suma o un segundo mejor, ¿no es cierto? Muchas gracias y un saludo. Efectivamente, sí estamos abiertos a ello y somos proclives desde nuestra experiencia profesional técnica a el desarrollo de estos grandes proyectos mineros que aportan, dan movimiento a la economía local, regional y nacional, pero queremos ser, como dijo Hernando de Soto, stakeholders, es decir, queremos ser socios, que haya responsabilidad social, que haya la consulta previa, la licencia social. Estupendo. Y que directamente quienes tienen el poder de decisión se sienten en una mesa a escucharnos y viceversa, para evitar un conflicto muy grave que se está avecinando, que es similar o peor al que hubo el año pasado en Chala, con más de 7 muertos, o en Calpa, con más de 25 muertos. Eso es lo que queremos evitar con este llamado de atención. Ojalá que no, y como digo, siempre es bueno pensar en el segundo mejor. Y como usted, también quiero pedirle ahora, vamos a ir despidiendo el programa, vamos a recordarles otra vez esa colecta importante a la que usted debería sumarse, y es la de la detección temprana, que puede salvar muchas vidas. Hay que lograr llegar a más personas y es un propósito para lo cual necesitamos la ayuda de todos, ¿no? Este 30 de septiembre se realiza la gran colecta pública 2023 de la Liga contra el Cáncer, así que puedes unirte a la hinchada contra el cáncer y donar vía Yape al 955-916-736 o ingresar a ligacancer.org.pe para conocer todas las formas de colaboración. Salvemos vidas. Y la imagen con la cual cerramos el día hoy tiene que ver con un ícono popular
el conocido Tongo, también conocido como Abelardo. Miren, esa canción se llama La Pituca en versión sinfónica. Vamos a escucharla para ir cerrando el programa. Es un homenaje de su hija a Abelardo Gutiérrez, más conocido como el famoso Tongo, La Pituca. Precioso, vamos a escucharlo. Esa es La Pituca. Si usted quiere escuchar la versión completa, está en internet, como también este programa. Compártalo y si le gusta, un like. Nos vemos mañana. Gracias.